Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Los datos de inflación de Argentina durante los últimos 2 meses son tan positivos que al peronismo kirchnerista solo le queda la desesperada salida de denunciar que han sido manipulados, justo lo que hacían ellos cuando gobernaban. Pero ¿de verdad cabe pensar que estos buenos datos de inflación con Javier Milei han sido objeto de manipulación? Veámoslo. Nuevo gran dato de inflación en Argentina. Durante el mes de junio, el índice de precios al consumo se incrementó en un 1,6%, prácticamente lo mismo que en mayo, cuando los precios se incrementaron en un 1,5%, y nuevamente un dato que es el mejor desde mediados del año 2017. Como podemos observar en este gráfico, la tasa de inflación intermensual en Argentina viene cayendo de manera prácticamente ininterrumpida desde los primeros meses del año 2024. Hasta entonces, la tasa de inflación intermensual mostraba una tendencia progresivamente ascendente. En noviembre del año 2023, la tasa de inflación intermensual que le dejó el peronismo a Javier Milei estaba en el 12,8%, y eso con controles de precio internos que generaban escasez y con una brecha cambiaria del 200%, en noviembre del año 23, como digo, la tasa de inflación intermensual estaba en el 12,8%, y hoy, en junio del año 2025, está en el 1,6%. Una evolución desinflacionaria que aún es más marcada si la expresamos en términos interanuales. La tasa de inflación interanual en noviembre del año 23 estaba en el 161% y subiendo. Y ahora, en junio del año 2025, está en el 39% y bajando. Tan es así que la tasa de inflación acumulada durante la primera mitad de 2025 es de apenas el 15%. Desde luego un dato muy elevado para cualquier otro país que no sea la Argentina, pero un dato extraordinario para un país como la Argentina. Pensad, repito una vez más, que solo en noviembre del año 2023 los precios estaban creciendo a un ritmo mensual del 12,8%. Pues bien, ahora en 6 meses, no en un mes, sino en 6 meses, han aumentado un 15%. Casi lo mismo que lo que venían aumentando mensualmente antes de que llegara Javier Milei al poder. Y si este ritmo se mantuviera en la segunda mitad del año, la tasa de inflación de todo 2025 rondaría el 30%, un dato que no se vio en la Argentina ni siquiera durante la pandemia. Habría que remontarse al año 2018 para encontrar inflaciones anuales del 30% en el país. Todavía más importante, el dato de inflación de mayo, que fue del 1,5%, aparentemente mejor que el de junio, 1,6%, el dato de inflación de mayo estaba muy influido por componentes estacionales. Como podemos ver, los precios de carácter estacional cayeron en mayo de 2025 en un 2,7%. Y este factor ayudó mucho a moderar la tasa de inflación general de mayo, porque si parte de tus precios, los de carácter estacional, están en deflación, pues entonces el promedio de la evolución de todos los precios se te modera sustancialmente. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que los precios estacionales en ocasiones te ayudan a bajar la inflación, pero en otras ocasiones, cuando estacionalmente suben, te impulsan la inflación al alza. De ahí que podríamos decir que el buen dato de mayo había recibido un empujoncito extraordinario por la evolución muy favorable de los precios estacionales, y de ahí que pueda ser más conveniente fijarse en el dato de la inflación núcleo, de la inflación subyacente,
que en mayo fue del 2,2% intermensual. Pues bien, ahora fijémonos en estas mismas cifras para el caso de junio del año 2025. Como vemos, los precios estacionales prácticamente no varían, caen un 0,2%, lo cual tiene una influencia sobre el índice general casi nula, y sobre todo, lo que sucede, lo que explica la buena evolución del índice general, es que la inflación núcleo, la inflación subyacente, la inflación resultante de eliminar los componentes más volátiles del IPC, esa inflación se ubicó en el 1,7%, bastante por debajo de la inflación núcleo del mes de mayo, de hecho la más baja desde enero del año 2018, y además muy cerca de la tasa de inflación general, 1,6 versus 1,7, lo que nos está indicando que el proceso desinflacionario de la Argentina es sólido, es estructural, no se debe a factores coyunturales, no se debe a una flor de mayo, nunca mejor dicho, sino que es algo que se está consolidando dentro de la economía argentina. Y esto, desde luego, constituyen muy buenas noticias. De hecho, constituyen tan buenas noticias que resultan inverosímiles para aquellos que desean que a la economía argentina le vaya muy mal, en concreto para el peronismo-kirchnerismo. Y es que el peronismo-kirchnerismo no sabe cómo controlar la inflación. Lo único que ha conseguido a lo largo de su historia ha sido alimentarla y multiplicarla. Y como el peronismo kirchnerista ha alimentado y multiplicado la inflación, la única forma estadística que han conocido de controlar temporalmente ese estallido inflacionista ha sido, por un lado, amenazar a los empresarios con que no suban precios y, por otro, directamente manipulando las estadísticas de inflación. Y esto no es algo que diga yo, esto es algo que reconocen los propios funcionarios peronistas, kirchneristas, como por ejemplo Luis Delia, subsecretario del gobierno de Néstor Kirchner entre 2003 y 2006. Escuchemos esta confesión. ¿Sabés lo que pasa con Alberto? Es demasiado buen tipo. Es demasiado buen tipo. ¿Entendés? Nosotros cómo manejábamos la inflación, ¿querés que te recuerde? Decime. Bueno, nosotros teníamos a Moreno con una 9 milímetros arriba de la mesa hablando con los empresarios. Eso es verdad, él lo desmiente. Él Vos lo decís pavada no, muchachos. ¿Pero a vos te parece que eso es una forma de hacerlo? No, yo te estoy contando cómo hacíamos nosotros. ¿Pero estás a favor de esa forma? No estoy a favor de eso. Y la otra variante era mintiendo en el INDEC. Había 5 y decíamos que había 3. Bueno, así cualquiera controla la inflación. Entonces, claro, como el peronismo kirchnerista no conoce otro mecanismo para controlar la inflación que o bien reprimirla, amenazando a los empresarios con que no suban precios, o bien directamente mintiendo en las estadísticas, pues entonces no pueden comprender cómo Javier Milei, a través de su política de estabilización macroeconómica, sí ha conseguido reducir de manera extraordinariamente significativa la inflación en apenas año y medio. Y eso lleva a muchos peronistas kirchneristas descolocados a afirmar que las estadísticas de inflación que presenta el INDEC han de estar necesariamente dibujadas, es decir, manipuladas, porque no les entra en la cabeza que se pueda reducir la inflación tanto en tan poco tiempo sin estar manipulando las estadísticas. Es más, incluso podría ser una sospecha razonable que otras personas, no metidas en la refriega política argentina, tuvieran con respecto a estos datos de inflación. Son tan buenos que parecen mentira, especialmente si en la historia político-económica de la Argentina ha sido bastante común, sobre todo cuando han gobernado los peronistas, que se mintiera con las estadísticas de inflación. ¿Por qué se pudo mentir durante la primera década del siglo XXI y en cambio no se puede estar mintiendo también ahora? Pues bien, hay varias razones que nos llevan a pensar que en este caso no se está mintiendo. La primera es que el director del INDEC, Marco Lavagna, fue nombrado no por el gobierno de Javier Milei, sino por el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, se trata de un economista cercano al peronismo que Milei no destituyó justamente
para que no hubiese sospechas de interferencia en la gobernanza interna del INDEC y en cómo el INDEC calculaba, entre otros datos, el de inflación. Y en segundo lugar, y mucho más relevante que lo anterior, porque en esta ocasión, y a diferencia de lo que sucedía durante las manipulaciones estadísticas del peronismo, las estadísticas alternativas, ya sean estatales o ya sean privadas, sobre la medición de la inflación, son extremadamente coincidentes con la medición oficial del INDEC. Es decir, que cuando los analistas privados miden por su cuenta la inflación, obtienen un dato bastante cercano al que proporciona el INDEC. No solo eso, los institutos provinciales, dependientes de las provincias, no del gobierno nacional, sino de los gobiernos provinciales, incluyendo de gobiernos peronistas provinciales, los institutos provinciales de estadística, que miden la tasa de inflación dentro de su región, arrojan unos datos muy parecidos a los que proporciona el INDEC. Como vemos en este gráfico, la tasa de inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tasa de inflación en San Luis o la tasa de inflación en Córdoba siguen la misma trayectoria que ha transitado la tasa de inflación nacional para toda la Argentina calculada por el INDEC. Y esto es algo que no sucedía cuando el peronismo kirchnerista manipulaba las tasas de inflación. Lo que teníamos en ese momento es que la tasa de inflación nacional se mantenía estable y, en cambio, la tasa de inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de San Luis se disparaba. Y, sin embargo, la inflación acumulada durante abril, mayo y junio apenas ha sido del 6%. O dicho de otra manera, no toda la depreciación cambiaria, menos de la mitad, se está trasladando a precios internos. Y justamente la razón por la que esto es una buena noticia, si es que se mantiene en el tiempo, es algo que explicaremos más adelante en un próximo vídeo. Ahora, de momento, conviene repetir una vez más que el dato de inflación del mes de junio de 2025 es el mejor dato de inflación desde el año 2017.